comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Porque las Escrituras dicen que todo lo que hagáis, sea de palabra de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a dar lectura a la Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 1, verso 25 al 27. Damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, sino oidor, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha. Bueno, este mensaje va a aquellas personas que no entienden lo que significa tribulación. Tribulación es estar en un problema, es estar en un lugar de problema. Tribulación es padecer, es pasar por grandes conflictos, los que tiene que pasar todo hombre de Dios o no sea de Dios va a pasar por los problemas. En el mundo tendréis aflicciones, vamos a pasar por las aflicciones. Pero dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Quiere decir que hay problemas, que están afligidas, que están padeciendo, y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, en realidad esto va para algunas personas que dicen, y específicamente refiriéndose al libro de Apocalipsis, donde dice que estos de dónde vienen, de la gran tribulación. En realidad, cuando dice la palabra gran tribulación, se está refiriéndose al gran problema que el hombre tiene como hombre. Y el gran problema que tiene el hombre es apartarse de Dios. Ese es el gran problema. Pero cuando aquí habla de sus tribulaciones, habla de lo que produce el apartarse de Dios. Produce muchos problemas, muchas aflicciones. Muchas son las aflicciones. Habla de que son muchos los conflictos en que se ve envuelto el hombre. Tribulaciones. Y el hombre, en sus tribulaciones, tiene la necesidad de aquellos a los cuales se refiere el texto: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Cómo visita? Porque hay una visita que es carnal y una visita que es espiritual. En este momento, si hay alguien con afligimiento, este mensaje y muchos mensajes están llegando a esos problemas, a esas dificultades. Y eso, ante los ojos de Dios, es visitar a los que tienen problemas, a los huérfanos, a las viudas. Eso es visitar a los que tienen problemas, que están pasando por conflicto, y la palabra los viene a rescatar.
de sus tribulaciones, de sus problemas, de sus conflictos. Por lo tanto, no hay que confundir cuando se está hablando de lo genérico y cuando se está hablando de lo parcial. Aquí se está hablando de las tribulaciones porque Dios está hablando a través de Santiago que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en sus problemas, sacar del error, aclarar las Escrituras. Y Dios aclara las Escrituras de muchas maneras porque Dios conoce el problema de cada uno. Y lo que para uno parece bueno, para otro parece malo. Ejemplo, el predicador está hablando del ladrón. Para el espiritual no le parece malo, pero para el que no es espiritual y anda conforme a la carne, es problema, porque él tiene un concepto equivocado de lo que es robar. Las Escrituras nos enseñan que le hemos robado a Dios, que hemos adulterado contra Dios, no contra la mujer. No hemos adulterado los papeles, los documentos del registro civil, no. Aquí se refiere exclusivamente a una transgresión a Dios. Las cosas no son humanas, son de Dios. Y por lo tanto, cuando las Escrituras se refieren a robar, es quitarle a la palabra de Dios. Eso es robar. Cuando la palabra de Dios habla de adúlteros, está hablando de los hombres que adulteran las Escrituras. No hay que confundir. Los hombres ignorantes cometen error porque ignoran las Escrituras. Porque aquí nos enseña que más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Porque el varón de Dios tiene en su mente toda la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis. No está en un tema, no está en un texto bíblico, no está en una carta. Él tiene toda la palabra de Dios en su mente y en su corazón, porque el Señor así lo dijo. Y pondré mis leyes en vuestra mente. No dice pondré la ley, dice pondré mis leyes en vuestra mente y en vuestro corazón. Él ha puesto su palabra en nosotros, porque Él es la palabra que mora en nosotros. Y de la abundancia del corazón hablará la boca. Saldrá Dios. Su palabra saldrá a través del que Dios escogió para habitar. Esa es habitación de Dios. Y hay habitación de Dios y también de error, de Satanás. Sinagogas del diablo, dice el Señor. Entonces, hay un varón de Dios que entiende las Escrituras porque le fueron reveladas por Dios, y hay otros que las interpretan igual que fariseos, que ven todas las cosas carnales. Voy a poner un ejemplo muy didáctico, y no tan solo uno, voy a poner varios. Cuevas. Cuando la palabra de Dios habla de cueva, yo escuché hace muchos años a un hombre hablar de que eran cuevas y que en esas cuevas estaba helado, estaba frío, que habían tal vez muchas cosas. Y las Escrituras no nos hablan de esas cuevas que son carnales, porque usted las topa y las topa con la carne, con sus manos.
entra y usted entra porque es carne, entra a esas cuevas. No, las Escrituras se refieren a otras cuevas ejemplificadas por el Señor y Él mismo las aclara. Primero vamos a decir que el profeta Elías era alimentado por los cuervos en una cueva. Primeramente, los cuervos no llegan a las cuevas. Así que esto tiene que ser mucho más clarificador. Segundo lugar, segundo ejemplo. Dice que David huía de Saúl y se introdujo o se escondió en una cueva. El libro de Apocalipsis también habla de cuevas. Y Lázaro, que estaba muerto, fue enterrado en una cueva. Y el Señor nos va a aclarar ahora, por su palabra, ¿qué es una cueva? Mi casa, casa de oración será llamada. Tiempo futuro. Mas vosotros la habéis hecho, tiempo pasado, porque hay que entender los tiempos. Y el varón de Dios tiene los tiempos pasados, presentes y futuros en las revelaciones. Será, dice, vamos a ir nuevamente a la Escritura, porque se pasó un poco el asunto. Mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el ladrón? Porque el ladrón es uno solo, Satanás, el espíritu de error. Por eso que los hombres caen en el error, porque en vez de obedecer a Dios, obedecen a los hombres. Y entonces caen en el error y se convierten en ladrones, porque el espíritu de Satanás, que es ladrón, que es asesino, está en ellos. No obstante que está Dios también. Por eso que es importante escudriñar las Escrituras y no hablar por un texto bíblico, porque la palabra de Dios no es un texto, son muchos libros y muchas son las palabras del Señor. Pero el varón de Dios tiene la revelación, porque tiene toda la palabra revelada por Dios. Él es maestro, porque Dios le constituyó el maestro para enseñar, para corregir, para redarguir, para dar vista a los ciegos, para levantar a los muertos, porque así como Lázaro estaba muerto en delitos y en pecado, y el varón de Dios los levanta por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que salva, es la que restaura, es la que resucita. Pero la palabra de Dios no puede ser interpretada humanamente, porque no fue traída la palabra de Dios por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron o escribieron. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña cómo Dios puso semejanzas. Hay hombres que son semejantes a cerdos, porque son limpiados por la palabra y vuelven a caer en el error o a revolcarse en el cielo. Si usted comete error, tiene que reconocer que cometió un error y tiene que darle gracias a Dios, porque si se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, sepa que Dios perdona sus pecados, los de antes, los de hoy y los de mañana, porque el Señor es eterno. Cuando dijo que Él perdonaría, no tan solo perdona lo que pasó, sino que lo que está pasando y lo que va a pasar, porque el hombre se arrepintió de una sola vez y para siempre. El Señor perdonó sus pecados, porque Dios no es hombre para que mienta. El Señor vino a perdonar y vino a salvar lo que estaba perdido. Por lo tanto,
Cuando Dios habla de los cerdos, se refiere a hombres que son semejantes a cerdos. Cuando Dios habla de asnos o animales de carga, se refiere a que hay algunos que llevan carga. Y a eso nos mandó el Señor, a quitar las cargas, a desatar las cargas de los hombres que están atados a los errores. Llevan errores sobre sí y eso les produce un peso. A eso se refiere el Señor. Siempre usó ejemplos el Señor. Por eso que dice, ejemplo os he dado. Y si usted interpreta las cosas humanamente, va a caer y va a hacer caer a otro. La palabra de Dios no es de interpretación privada. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es de Dios y Él sabe lo que cada una de las cosas significa y Él las revela al Hijo. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. El Dios de paz les bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente.